Padre Celestial, Dios que estás por encima de todo, altísimo, santísimo eres tú. Eres digno de toda nuestra adoración. Eres digno de que consagremos este día a ti, así como nos mandas. Eres digno de que todos los días te adoremos, no solo hoy. Imploramos, Señor, que tú que eres totalmente suficiente, entendiendo nuestra dependencia y, Señor, entendiendo que nosotros sí no somos suficientes y que solo en ti tendremos, Señor, fuerzas, solo en ti tendremos verdadera motivación y deseo por tu palabra, solo por tu obra gloriosa, por medio de tu Espíritu nosotros atenderemos a tu palabra como lo que es, solo por la obra gloriosa de tu Espíritu. Te miraremos como debemos mirarte. Señor, imploramos que esa obra gloriosa sea hecha entre nosotros hoy. Que nos concedas adorarte por medio de la exposición a tu palabra. A los niños y a los que ya no somos niños, también auxílianos para mirar atentamente a tu palabra y por ella ser bendecidos, por ella, Señor, ser ministrados debidamente. En Cristo te imploramos todas las cosas y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, seguimos nuestro estudio del capítulo 4 de la Confesión de Fe del Hombre de 1689 y hoy debemos terminar el párrafo 2 y también el 3, o sea, hoy debemos concluir el estudio de este capítulo. Recuerden que este capítulo trata sobre la creación. De la creación se llama este capítulo. Y en relación a la creación podemos decir que solo quien creó al hombre conoce verdaderamente al hombre. Mirando a la revelación de Dios, mirando la revelación del Creador y a lo que Él, por lo tanto, nos dice en ella acerca de la verdadera identidad y la verdadera integridad del hombre, podremos nosotros entonces conocer verdaderamente quién es el ser humano, quién es el hombre. Hermanos, hasta donde hemos estudiado en este capítulo de la segunda confesión, sabemos que, y en relación al hombre, nosotros sabemos que el primer párrafo nos habla de la creación en sentido general, pero a partir del párrafo 2 comenzaron los autores de la confesión a concentrarse en la creación del hombre propiamente. Ahora, desde que comenzamos a estudiar el capítulo 2, el párrafo 2, de este capítulo, nosotros hemos visto que el hombre es la obra cumbre de la creación, ¿verdad? El hombre es la obra cumbre de la creación. También vimos que el hombre no es solo cuerpo, sino también alma o espíritu. En este sentido vimos que es dicótomo, no tricótomo, y no tenemos tiempo para ahora hablar de eso. Espero que en la clase pasada hayamos hablado lo suficiente, aunque podemos buscar y estudiar mucho más sobre el asunto. También vimos que el alma o la parte espiritual del hombre es inmortal o existente para siempre, podemos decir. Si es que nos concentramos en el hecho de que muerte no es solamente dejar de existir, sino separación de Dios. Y en el sentido de que están separados de Dios, sí hay muchos que van a estar separados de Dios por la eternidad. Pero hablando de muerte como dejar de existir, podemos decir que el alma o esa parte espiritual del hombre existirá para siempre. Existirá para siempre. También vimos que el hombre, varón y hembra, ¿verdad?, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y en este sentido vimos que esa imagen y semejanza se ve más claramente en el conocimiento, en la justicia y en la santidad de la verdad.
que el hombre comparte con Dios. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Ahora, hoy, continuando en nuestro estudio de este mismo tema, ¿verdad? Siguiendo como maestro al mismo maestro que nos ha estado guiando, ¿verdad? La Confesión de Fe de Londres, los autores de la Confesión de Fe de Londres, de 1689. Responderemos a inquietudes o preguntas necesarias sobre el hombre y sus orígenes. Una de ellas es la siguiente: si el hombre fue creado a imagen de Dios, ¿cómo podemos ver esa imagen aún en el hombre contemporáneo, en el hombre de hoy? ¿Cómo podemos seguir viendo la imagen de Dios en el hombre de hoy? ¿Es cierto que la ley de Dios está presente en los corazones de todos los hombres? La ley de Dios está presente en el corazón de todos los hombres. No constituye solo obra de la regeneración la presencia de la ley moral en el corazón del hombre. También los inconversos, en los inconversos podemos encontrar la ley como en Adán. ¿Cómo era el hombre en sus orígenes en relación a su integridad? ¿Podía éste obedecer la ley moral perfectamente? ¿Por qué cayó entonces? Si el hombre original cayó en el pecado, ¿no correrán el mismo peligro los glorificados o los regenerados? Bien, vamos a contestar a estas preguntas y quizás a otras mientras nos adentremos en el estudio de este capítulo y la última porción del párrafo 2 es la que nos va a ocupar, y el párrafo 3. Quiera Dios que podamos terminar todo en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver, pues vamos a seguir mirando a la identidad del hombre. ¿Qué es el hombre? Su identidad. Y vamos a continuar en esto y ver algunos rasgos de la integridad. Esto es lo que nos va a ocupar hoy, de la integridad del hombre. Ahora, yo quiero que atienda conmigo a la frase que está después del número 2 pequeñito, allí en el párrafo, en el segundo párrafo de la confesión. Segundo párrafo, capítulo 4, por supuesto estamos en el capítulo 4, segundo párrafo. Después que dice en justicia y santidad de la verdad, hablando de la imagen de Dios, dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones. ¿Está ahí conmigo? Ale, ¿podemos aumentar un poquito más el tamaño de letra de aquí, de la confesión? Dice, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. A ver, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. En esa frase, si usted se da cuenta, es una frase que continúa la idea que viene hablando de la imagen de Dios. Dice, o sea, anterior a esto dice, siendo hechos a imagen de Dios, siendo hecho a imagen de Dios en conocimiento, justicia y santidad de la verdad. Luego sigue diciendo, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Ahora, es mi tesis, y también creo que es la tesis que nos está presentando los autores de la confesión, y algunos teólogos sistemáticos yo creo que aquí nos sigue hablando en cierta manera de la imagen de Dios. O sea, nosotros hemos estudiado hasta aquí que la imagen de Dios podemos verla en el conocimiento, o sea, la imagen que Dios plasmó en el hombre, que el hombre es hecho imagen de Dios, y nosotros podemos ver eso claramente en el conocimiento que el hombre tiene distinto de toda la creación, ¿verdad? La justicia que hay innata en el hombre, distinta a toda la creación. Vemos también la santidad. Por supuesto, eso lo vemos mejor en un hombre regenerado, ¿verdad? Es difícil verlo en un converso de esto. Ahora, nosotros tenemos que ver que también una de las cosas que nos hacen y que comparte, o que nosotros tenemos a imagen de Dios, es su ley. La ley en nuestros corazones. Es lo que dicen los autores de la confesión, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Esto es algo que Dios compartió con nosotros, su ley en nuestros corazones. Yo les digo esto porque también, como por ejemplo, podemos ver esta verdad enseñada en el Catecismo de Westminster. La manera de redactar el Catecismo de Westminster nos indica que también la presencia de la ley de Dios en el corazón del hombre es parte de la imagen de Dios en el hombre.
Y lo digo, yo que voy a darle como evidencia lo que dice el Catecismo Mayor de Westminster en su pregunta 17, donde dice, ¿cómo creó Dios al hombre? ¿Cómo creó Dios al hombre? Responde, Dios, después de haber hecho todas las otras criaturas, creó al hombre, varón y mujer, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y formó el cuerpo de la mujer de la costilla del hombre. Los dotó de almas vivientes, racionales e inmortales. Los hizo según su propia imagen, en conocimiento, justicia y santidad, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, y con dominio sobre las criaturas. O sea, yo creo que los teólogos que elaboraron este catecismo también llevan la imagen de Dios, no solo al ver el hombre compartir conocimiento, justicia y santidad, sino también lo llevan hasta la expresión teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Y además dice y habla del dominio como parte de la imagen de Dios. O sea, hasta la declaración que el hombre tiene también la autoridad, cuenta con la autoridad para gobernar la tierra, para sojuzgar la tierra. Eso es parte, esto constituye parte de la imagen de Dios en nosotros, de la imagen de Dios en el hombre. Ahora, yo creo que los autores de la confesión también tienen esta verdad en mente cuando siguen con la misma idea de la imagen de Dios, hablan de conocimiento, justicia y santidad, la verdad, pero siguen diciendo, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y poder para cumplirla. Yo creo que todo esto es parte de la imagen de Dios que tiene el hombre, que Dios le dio al hombre, suya. Ahora, vamos a adentrarnos en el asunto de la integridad del hombre, porque esto yo creo que se correlaciona con la imagen de Dios, pero ya comienza a adentrarse, esta verdad comienza a adentrarse en la integridad del hombre. O sea, cómo es la integridad de este hombre creado por Dios. Recuerden que estamos hablando del hombre en la creación. Y toda esta declaración, teniendo la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla, sin embargo, con la posibilidad de transgredirla por haber sido dejados a la libertad de su propia voluntad, que era mutable. Estoy leyendo el párrafo 2, por supuesto, al final. Aquí se nos habla, y desde que comencé esta clase estoy hablando de la ley de Dios escrita en el corazón del hombre. Y yo sé que hay algunos que tienen ya ciertos textos de las Escrituras en su mente y les es fácil entender o creer esto que estoy acabando de decir, que Dios le puso la ley en el corazón del hombre. Pero algunos, yo estoy seguro que tienen dudas. Bueno, algunos están pensando, bueno, yo recuerdo que cuando Dios prometió en el nuevo pacto, Él iba a poner la ley en el corazón de los creyentes, su ley en el corazón de los creyentes. Pero los inconversos tienen también la ley de Dios en su corazón aún. Que Dios haya puesto su ley en el corazón de Adán, quizás algunos dicen, también lo puedo entender, pero en el ser humano hoy queda. Bueno, si hoy en el inconverso está esa ley en el corazón, con razón tuvo que haber estado perfectamente en Adán. ¿Por qué? Hoy no va a ser nuestra tesis demostrar que la ley estaba en Adán. Vamos a demostrar la tesis que está en el hombre hoy. Y si está en el hombre hoy, por supuesto estuvo en Adán, que fue el primero. Porque, hermano, la confesión de fe va a tratar este tema con mayor amplitud en otros capítulos. Vamos a ver que en el capítulo 6, hablando del hombre, del estado del hombre y la caída en pecado del mismo, ¿verdad? Vamos a ver que el primer párrafo de ese capítulo va a hablar acerca de esa ley puesta en el corazón. Pero además, en el capítulo 19, ¿de qué trata el capítulo 19 de la confesión? De la ley de Dios. De la ley de Dios. Y vamos a ver que ese capítulo que trata de la ley de Dios va a comenzar diciéndonos que esa ley formaba parte íntegra
del alma de Adán, del primero y la mujer, primer hombre, la primera mujer creada. Vamos a ver que de Adán y Eva. Nosotros vamos a ver que esa verdad se enseña y más específicamente vamos a ver cómo esa ley formó parte después de toda la primera generación de habitantes de la tierra, aun cuando no había una ley escrita, como internamente y como las personas se guiaban por una ley moral que en este caso estaba en sus corazones. Pero por eso, como en otra ocasión nos va a ocupar esto con más detenimiento, hoy vamos a simplemente demostrar que está esa ley aún en el inconverso, en el hombre natural. Si demostramos eso, por supuesto, el primer hombre tuvo que tener esa ley escrita en su corazón. Entonces vamos a demostrarlo yendo al libro de Romanos. Vaya conmigo vamos a ver la evidencia bíblica de que esto es verdad. Romanos capítulo 1, verso 32. Romanos 1, 32. Dice así: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, y está hablando de los seres humanos. El apóstol Pablo está hablando de los seres humanos en sentido general y está diciendo que todos los seres humanos han entendido el juicio de Dios. Que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Voy a parafrasear lo que está diciendo el apóstol aquí. Que cuando una persona no cristiana está haciendo algo indebido, sabe que es algo indebido y que eso merece un castigo. ¿Qué le pasa a un niño cuando le da golpes a otro niño? Cuando inmediatamente tiene la sensación de que hizo algo indebido y trata de esconderse. Cuando un niño va a hacer algo que su corazón le dice que es indebido, se esconde. Ningún niño le da un beso a escondida o se esconde de la gente para dar amor o cariño. Eso lo hace delante de todo el mundo. Ahora, hay cosas que en nuestro corazón está implícito el juicio de Dios. Pero el apóstol Pablo está haciendo esa defensa, está diciendo, ellos entienden el juicio de Dios. No está diciendo con esto que ellos puedan hacer toda una tesis y todo un volumen del juicio de Dios, porque tendrían que ir a las escrituras entonces para hablar de eso. Pero ellos entienden el juicio de Dios suficientemente como para no hacer las cosas que hacen. Sin embargo, eso no los mueve en sentido contrario, sino que lo hacen, lo practican y se gozan con lo que lo hacen. Así es el ser humano. Ahora, más específicamente el apóstol Pablo nos está hablando ahora de esa ley, de la ley moral. En el capítulo 2, versículos 12 al 15. Capítulo 2 de Romanos. Capítulo 2 del libro de los Romanos. Versículos 12 al 15. Es un pasaje conocido, pero necesario, muy necesario en este tema. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, recuerden, el apóstol Pablo está hablando a los creyentes en Roma. Él sabía que en Roma habían creyentes judíos y creyentes gentiles. La iglesia de Roma estaba conformada. Recuerden, hermanos, que las primeras iglesias surgieron después de la predicación. ¿En qué lugares? Primero, ¿dónde predicaban los apóstoles? ¿A quiénes se les mandó predicar primero? A ellos se les mandó predicar ¿a quiénes primero? Primero a los judíos, luego entonces a los gentiles. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y luego hasta los últimos de la tierra. Ellos hicieron eso. Y a cualquier lugar donde había, recuerden que ya los judíos se habían extendido por casi todo el mundo conocido. Habían llevado su fe, su religión a distintos lugares. Y en Roma, que era la capital del imperio, donde prolifera todo, quizás lo bueno y lo malo, en las capitales, allí
hermanos, había por supuesto una iglesia que estaba conformada de judíos y también de gentiles. Pablo le está hablando a esos creyentes, judíos y gentiles, y le está demostrando que en qué sentido, en qué grado estaba la ley en los judíos y en qué grado estaba la ley en los que no eran judíos, los que no conocían la Biblia hasta ese momento, los que no conocían el Antiguo Testamento. Y él dice, porque todos los que sin ley han pecado, o sea, los que no tenían la revelación de la ley en una tabla en los 10 mandamientos, ya, los que no tenían esa revelación de Dios, los que no sabían de los 10 mandamientos que Dios le había dado a Moisés, aquellos que Dios escribió con su propio dedo, los que sin ley están pecando en contra de esa ley, dice el apóstol Pablo, sin ley también perecerán. Van a morir de todas maneras. Ahora, sigue diciendo, y todos los que bajo la ley, o sea, conociendo esa ley, han pecado, por la ley serán juzgados. Ahora, él no se queda ahí, dice, ¿por qué? Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, también hay otro porque, porque cuando los gentiles, miren, ese primer porque, él dice porque no son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley los que son justificados. Está diciendo, porque que tú estés bajo la ley, eso no te hace ya cumplidor de ella. Tú la escuchas, pero ¿y la haces? Bueno, entonces también vas a perecer. Ahora él va a decir el por qué los que están sin ley también van a perecer. Ya justificó, ya él dio un por qué los que tenían la ley, los que conocían los 10 mandamientos, iban a perecer. Porque la conocían pero no lo obedecían. Ahora va a dar el por qué los que no tienen ley también van a perecer. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, está refiriéndose a ellos, hacen por naturaleza, escuche, lo que es de la ley, o sea, por lo natural que hay en ellos, lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, los que no tengan la ley escrita ahí en tablas de piedra, por Moisés entregado, etc., son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Y esa obra de quién es? El único que puede escribir en el corazón. Por cierto, él fue el que escribió también la tabla de piedra. Pero mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles su razonamiento. Sí, porque a veces lo defienden. Sí, porque ellos enseguida se dan cuenta cuando hacen algo bueno. Usted sabe que usted y yo, ambos, nos hemos tropezado con personas que nunca han leído la Biblia. Y si te ven hacer algo, vamos a suponer que te ven diciendo una mentira. ¿Qué te dicen? Oye, los cristianos no dicen mentiras. ¿Y quién se los dijo? ¿Quién se los dijo? Su conciencia, su razonamiento, la ley escrita en sus corazones. Aunque lo vivan en base a eso. Que por lo tanto no tienen excusa. Eso es lo que los acusa. Por eso es que dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley, estos que no tienen ley son ley para sí mismos. Eso es una ley para ellos. La ley escrita en sus corazones. Hermano, y aquí está hablando de los gentiles, en este caso, los que no se habían expuesto a la palabra, los que no eran creyentes, los inconversos. Estos tienen la ley escrita en sus corazones. ¿Cuánto más Adán, que fue el padre de todos ellos, o que es el padre de todos nosotros, ¿no? Entonces, hermano, está demostrado hasta aquí que la ley de Dios está escrita en los corazones de los hombres. Ahora,
Dicen los autores de la confesión que originalmente, nosotros sabemos que ya no, pero originalmente el hombre, o sea, Adán, tenía poder para cumplir esa ley. Nosotros hoy, el ser humano hoy, ¿tiene poder para cumplir la ley? No. Si nos por Dios, si nos dado por Dios. Tenemos que saber que no, que manifiestamente dice Santiago que si tú incumples un punto de la ley te hace transgresor de toda ella. Nadie puede obedecer. Y también dice que los que dependen de la ley están bajo maldición, porque nadie puede obedecer perfectamente la ley. Nadie, hermano, puede obedecer perfectamente la ley. Ahora, ¿y Adán? ¿Podía Adán cumplir perfectamente la ley? Sí, hermano. Recuerden lo que dice Eclesiastés 7:29. Dice, he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Hermano, el hombre ahora está bajo pecado desde la caída. El hombre, el designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente al mal. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. Para él son locura. No las puede entender. No pueden hacer la voluntad de Dios. No pueden, no quieren, ni tampoco pueden. Ni pueden ni tampoco quieren. Ya. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es perverso más que todas las cosas. Ahora, originalmente el hombre, Adán, fue hecho recto. Fue hecho recto. Él sí tenía la capacitación y el poder para cumplir la ley. Nosotros, todos los hijos de Adán, después de la caída de Adán, no podemos. El mismo Adán, después de su caída, no podía. Pero antes de la caída, sí podía. Él era recto. Ninguno. Esto, miren, hermano, después de esto, no se le llama en ningún momento al hombre una persona que no tenga pecado, recto, sin pecado. Tú vas a encontrar que la Biblia le llama al justo, recto, temeroso de Dios, perfecto, santo. Pero, hermanos, esa no es toda la verdad. Tú tienes que seguir leyendo la Escritura. Tienes que seguir leyendo la Escritura porque eso es parte de la verdad en los regenerados. Porque toda la verdad tendríamos que completarla con toda la revelación, donde nos dice el apóstol Juan, inspirado por el mismo Espíritu que les llama santos, que les llama rectos y justos, le dice, porque el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso y la verdad no está en él. Amén. Todos pecamos. ¿Eso quiere decir que el justo anda pecando, que el recto anda pecando? No. Lo que lo caracteriza es la justicia, lo que lo caracteriza es la rectitud, lo que lo caracteriza es la piedad. Eso es lo que lo caracteriza. Sin embargo, no podemos decir que en él nunca hay pecado. ¿Usted tiene una pregunta? Sí. Entonces, ¿en qué sentido es que Dios dice de Job que era perfecto y recto delante de Dios? Es en ese mismo sentido que estoy hablando. Justo, perfecto, porque eso lo caracterizaba. Una vida caracterizada por, es una vida que lo que predomina es una vida de perfección, de rectitud, de justicia. Pero no, si Job hubiera dicho yo no tengo pecado, ya él era un mentiroso, la verdad de Dios no está en él. Por eso, de hecho, pasó por lo que pasó. Aun cuando era recto, perfecto, nosotros tenemos que saber esto. Quería decir algo, Alejandro. Sí, un ejemplo claro de eso es en cuanto al uso del lenguaje. Nosotros podemos decir, este hombre anda en bicicleta, pero si mañana se le rompe la bicicleta, a lo mejor lo va a andar a pie. Pero lo que lo caracteriza es que él anda en bicicleta. Claro. Entonces, es un lenguaje, una forma de hablar en la que nosotros describimos a una persona por un aspecto que lo caracteriza, pero no necesariamente él constantemente cumple con ese aspecto. Sí. Sí, lo mismo podemos decir de Noé. Noé era un hombre justo. Sin embargo, Dios tuvo que tener de él gracia. O sea, Dios, pues tenemos que decir que halló gracia. Y si halló gracia, ¿cómo un hombre justo halló gracia? Bueno,
Por eso los arminianos no entienden eso, piensan que Job se ganó, Noé, se ganó la salvación, se ganó el derecho de estar en el arca. No, hermano. Él era un hombre justo gracias a la obra de Dios, y Dios, aún al justo, tiene que hallar gracia delante de Dios para ser salvado. Cuando es gracia porque no merece, ya está ahí, porque si no vamos a entendernos demasiado. Entonces, espero que esté respondida a su pregunta. Vamos a ver, además de que en Adán estaba la ley de Dios escrita en su corazón, que él tenía poder para cumplirla, también vamos a ver que él tenía la posibilidad de transgredir esa ley. Él tenía también la posibilidad de transgredir la ley. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, versículo 6. Génesis 3, 6. Y usted dirá, bueno, pero esa evidencia está demasiado clara. Sí. ¿Cómo yo puedo saber si el hombre tenía la posibilidad de transgredir la ley? Si la transgredió. Si la transgredió porque tenía la posibilidad de transgredirla. Si no lo hubiera transgredido, no hubiera tenido la posibilidad de transgredirla. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como él. O sea, ellos tenían también la posibilidad de transgredir la ley. Él tenía, por eso es que hablamos en la persona de Adán y Eva, de un libre albedrío libre. Ellos tenían la posibilidad. Nos estamos adelantando al capítulo 9. Estamos en el 4 y estamos hablando del 9. Y eso encontramos porque la Biblia es así, se relacionan las doctrinas. Y la confesión es así también, interrelacionada, toda ella. Nosotros podemos hablar del libre albedrío de Adán como un libre albedrío libre, porque podía guardar la ley, podía cumplirla perfectamente, pero también podía transgredirla. Y tenía la voluntad libre para hacer lo que él decidiera hacer. Y sí, él tenía una voluntad verdaderamente libre, no como la que tenemos hoy, inclinada al pecado, en el caso de los inconversos, solo al pecado, o solo al mal, nunca al bien total, que es arrepentirse, volverse a Dios, creer en Él, amarlo a Él. A ese bien, ningún ser humano inconverso está inclinado. No quiere decir que no esté inclinado a otros bien, como cuidar a sus hijos, darle comida. A veces algunos procuran no mentir. Eso es algo bueno, pero ese no es el bien. Totalmente. Y Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El pecado entró en el mundo. El pecado entró en el mundo por un hombre. Hermanos, antes de eso no había pecado. Antes de eso no había pecado, como consecuencia de la muerte. Antes de esto no había pecado. El hombre era recto. El pecado entró cuando el hombre desobedeció. Pero el hombre tenía la posibilidad de desobedecer y lo hizo. Él pecó. Ahora, hasta aquí, hermanos, hemos visto algunas condiciones del hombre, hablando de la integridad del hombre, vimos que él tenía la ley de Dios, la ley moral en su corazón, que él tenía el poder para cumplirla y que tenía también la posibilidad de transgredirla. Pero los autores de la confesión nos quieren hablar que aparte de esa ley que Dios puso en su corazón, que lo obligaba a cumplirla perfectamente, rectamente, completamente, que lo obligaba a cumplirla completamente, él también tuvo un mandamiento específico. Los autores de la confesión nos hablan ya en el párrafo 3 de un mandamiento específico que Dios le dio al hombre, que le servía de prueba de esa obediencia a Él, de ese amor a Él. Recuerde, hermanos, los primeros 4 mandamientos de la ley moral. Y digo, disculpen, hablándole de la ley escrita en el corazón y hablándole de los 10 mandamientos indistintamente,
nosotros tenemos que decir que no se trata de lo mismo, exactamente lo mismo. Nosotros podemos decir que los 10 mandamientos son un resumen de la ley moral. Nos podemos adelantar, nos podemos incluso aventurar a decir algo más. Nosotros podemos decir que es la revelación de la ley moral para el hombre después del pecado. Después del pecado. Porque ustedes se imaginan que la ley moral en el corazón de Adán dijera no matarás, cuando él ni sabía qué era matar, cuando no se le había ocurrido, él era recto. Sin duda eran mandamientos, los teólogos dicen, sin duda los mandamientos, la ley moral en el corazón originalmente eran mandamientos positivos, no negativos. Fíjense cómo la ley escrita, revelada, ya tiene preceptos negativos. No hagas esto, no hagas lo otro, porque ya el pecado estaba. Ahora, nosotros tenemos que tener cuidado. A veces realmente los predicadores, yo de aquí uso indistintamente la ley moral en el corazón y los 10 mandamientos como si fueran lo mismo. No es exactamente lo mismo. Podemos hablar, como ya les dije, de un resumen de la ley moral, incluso de la ley moral de Dios, que es mucho más amplia, que pudiéramos encontrarla quizás en toda la revelación, en todas las escrituras. Los 10 mandamientos son simplemente un resumen. Podemos hablar de un resumen negativo, podemos hablar de una revelación de esa ley moral de Dios para el hombre, pero no exactamente que esta es la ley moral. Aunque nosotros podemos usar esos términos porque en ocasiones la Biblia lo usa. Habla de la ley moral, la Biblia en ocasiones, teniendo en la mente los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, los 10 mandamientos. Por eso podemos hacer ese uso en ciertos momentos. Ahora, o teniendo en mente ese resumen, pero que ellos saben que tiene implicaciones mayores, o que se trata de toda la ley de Dios. Y fíjense que, curioso, son 10 mandamientos y siempre se habla de la ley, porque es una sola, está integrada, no podemos separar un mandamiento de otro, etc. Bien, nos estamos adelantando ahora al capítulo 19. Por eso no termino en 45 minutos nunca. El mandato específico y negativo de la ley en el corazón. Aparte de la ley en el corazón. Fíjense cómo dicen los autores de la confesión. Lea conmigo el párrafo 3, por favor. Aquí. Además de la ley escrita en sus corazones, recibieron un mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y mientras lo guardaron, fueron felices en su comunión con Dios y tuvieron dominio sobre las criaturas. Hay un video por ahí, mi esposa lo tiene, me lo enseñó esta semana, de mascotas amaestradas por el hombre. Es realmente interesante ver el video en sí, ¿no? Pero porque ahí se ven, hermanos, no solo perros y gatos acariciando a las personas, muy contentos con las personas, eso lo hemos visto quizá todos. Estamos hablando de gallinas, patos, cocodrilos, tigres, leones. A mí me impresionó ver leones corriendo hacia la gente, leones ya adultos, corriendo hacia la gente y abrazándolo, empezarle a pasarle a la lengua. Un león tirársele así, completo, a una persona, a agarrarlo y ahí empezar a acariciarlo. Hermanos, si el hombre hoy puede hacer eso, imagínense el hombre antes de la caída. Antes de la caída. Imagínense el dominio. Recuerdo haber leído un sermón de George Whitefield diciendo que cuando un perro, recuerdo, que él ilustra y habla del pecado en el hombre, es tan terrible el pecado en el hombre, que aún la creación misma se levanta contra el pecado del hombre. Y él dice, aún cuando un perro te sale al acecho y quiere matarte, te está diciendo, tú te has rebelado contra mi creador y yo me rebelo contra ti. Amén. Y realmente la creación está en un estado en el cual el hombre la ha llevado. La ha llevado. Pero si aún así nosotros vemos vestigios
del hombre dominando. Imagínense cómo hubiera sido aquel tiempo en el que el hombre, antes del pecado, cómo dominaba esa creación. ¿Y cómo será el tiempo de la redención? La Biblia dice, el lobo comerá. Dice, sí. Dice Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, fíjense, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Hay un mandato específico aquí. Y en ese mandato estaba implícito la ley moral. ¿Vas a amar a Dios? ¿Vas a amarme a mí o vas a amarte a ti mismo? ¿Vas a obedecerme a mí o te vas a obedecer? ¿O vas a obedecer tus instintos, tus deseos de hacer lo que tú quieras? ¿Quién será Dios para ti? ¿Yo, que soy el único Dios, o tú serás tu propio Dios? En el mandato específico estaba implícito la ley moral, pero había también un mandato específico. Dice el doctor Babin, el mandamiento probatorio, colocó a Adán delante de la alternativa, Dios o el hombre, la palabra divina o el discernimiento humano, la obediencia implícita o la investigación propia, la fe o la duda. Hermano, esa es la condición en la que puso Dios al hombre cuando le dio un mandato positivo, específico, en este caso de prohibición, negativo. Vamos a ver también, porque los autores de la confesión nos hablan, y ya casi terminando, del estado de bendición y autoridad que gozó el hombre antes de la caída en el pecado. Ellos dicen que estuvo un tiempo gozando de felicidad, de autoridad, pero por poco tiempo. Génesis capítulo 1, versículo 26 a 28 nos habla de ese poder y autoridad y de ese deleite que gozó el hombre por breve tiempo hasta que pecó. Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Fíjense, hermano, en qué condición estaba el hombre en la creación, señoreando, y señoree en los peces del mar. Yo he escuchado teólogos disertando sobre eso. Imagínense a los hombres señoreando los peces del mar. Bueno, por ahí hay muchas películas de Hollywood que nos ilustran. Quizás en ellas vemos, en los artistas vemos esos deseos ocultos que hay en el hombre, o esas, quizás por supuesto muy fantasioso y todo, pero ¿cómo el hombre podía señorear en los peces del mar sin nadar? Bueno, no, le estoy inspirando a hacer la próxima película. En los peces del mar, en las aves de los cielos. ¿Cómo? En las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, aún la serpiente, él debía señorear sobre ellas. Ustedes saben lo que pasó con cierta serpiente que señoreó sobre él. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Hermano, usted se imagina el hombre y la mujer creados a imagen de Dios, con la bendición de Dios. Dios los bendijo. Cuánto deleite deben haber disfrutado. Cuánta verdadera felicidad deben haber gozado nuestros padres por poco tiempo.
Bien, amados, mirando a las verdades que hoy nos hemos podido exponer a través de las escrituras y siguiendo a nuestros maestros, los autores de esta confesión de fe. La ley de Dios está presente en el corazón del hombre, aún después de la caída. Hemos visto también que aquellos que han sido regenerados, esa ley es puesta en su corazón. Nosotros, si un hombre antes de ser regenerado tiene la ley de Dios, y vemos en la escritura que cuando alguien es regenerado, esa ley es puesta en el corazón, podemos concluir que lo que ocurre en la regeneración, hermano, es una restauración De la imagen de Dios. eficiente De la imagen de Dios. y paulatina al estado original, aunque con una madurez implícita que no tenía Adán. Adán gozó de esa imagen por poco tiempo. Los glorificados, o en este caso vamos a hablar de los regenerados, están siendo llevados a ese estado, pero con madurez implícita, porque ya hemos tenido experiencia incluso de lo negativo Del pecado. o del pecado, y ahora estamos siendo restaurados a esa imagen y a esa ley puesta en nuestro corazón de manera perfecta. Nosotros, esa verdad, pensar en esto, meditar en esto nada más, nos debe llevar a glorificar a Dios por auxiliarnos de una manera tan efectiva, restaurándonos de esta manera y capacitándonos así para obedecer la ley. No perfectamente como lo hizo Adán, pero hasta allí llegaremos. Y mejor, hermanos, y mejor. Amén. Pero además tenemos el auxilio de su Espíritu, llevándonos, obrando nosotros el querer, el hacer por su buena voluntad. Amén. Gloria a Dios. Debemos glorificar a Dios por eso. Después de estudiar que el hombre originalmente, aunque tenía rectitud y capacidad para obedecer la ley, también tenía la posibilidad de transgredirla, nos llena de gozo y nos llena de adoración el recordar que en el día de la redención final seremos de tal manera santificados que no tendremos ya más relación con el mal o el pecado. O sea, hermanos, no tendremos la capacidad o posibilidad de transgredir la ley. Estado de glorificación. Estado de glorificación. Nuestro padre Adán tenía la posibilidad de transgredirla, nosotros no la tendremos. La obra será hecha perfecta, completa, sin posibilidad de transgresión. Les recuerdo lo que dice Hechos 12, disculpen, Hechos no es Hebreos 12:23. Puse aquí Hechos, pero es Hebreos 12:23. Hablándonos de los que habitan el cielo hoy. Y hablando del cielo, por supuesto, haciendo teología, hablando del cielo, estoy hablando de los que habitan en la presencia de Dios hoy. El apóstol escritor de Hebreos dijo, a la que nos acercamos a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos. Y miren aquí, muy bueno este verso para aclarar tu duda. De los justos, bueno, si ya son justos ya, hechos perfectos. Y este perfecto, sí es perfecto. Estos son justos hechos perfectos. Absoluto. Sí, así es. Estado de glorificación. Y por último, hermanos, si el hombre en su estado original gozaba de gran dicha y bendición, y este solo estaba en un periodo de prueba, la cual no aprobó, ¿cuánto más dicha, cuánta más felicidad disfrutaremos los redimidos en Cristo por la eternidad, sabiendo que la restauración de todas las cosas, además, contaremos con una madurez en la obediencia y así el tomar para siempre el fruto del árbol de la vida por la eternidad. Amén. ¿Cuánta más dicha? ¿Cuánto más deleite? ¿Cuánto más gozo?
disfrutaremos los redimidos. Bendito sea el nombre de Dios. Amén. Amén.